Buenos días, Serrano. Muy buenos días, compañeros y audiencia. Muy breve intervención simplemente para decirles que ayer estuvimos escuchando vía internet una conferencia que realizó el Instituto Nacional de Carnes, INAC, desde su stand en la Expo Prado, donde se hizo un repaso de las actividades que está realizando la entidad. Se dieron a conocer algunos datos en el anuario agrícola 2019-2020, tema sobre el cual tenemos publicadas algunas informaciones en la página web de Hora del Campo, pero sobre todo queríamos comentarles que pudimos grabar un fragmento de la intervención del gerente de marketing, Lautaro Pérez, quien a nuestro criterio siempre resulta muy interesante por la abundancia de datos y por la claridad de exposición que tiene, y nos pareció interesante compartir al menos unos minutos de esa intervención de Lautaro Pérez con nuestra audiencia. Eso es todo, que los dejo con el gerente de marketing del INAC. ¿Qué son esas cosas que están pasando y por qué son importantes para nosotros? Diría lo siguiente: la ganadería de Uruguay tenemos la invitación más firme, más contundente, más privilegiada del consumidor global para producir más y para producir mejor. Y es una invitación para estar en la primera fila de la mesa, no es una invitación para estar segundos o terceros. Tenemos que ser conscientes que nunca en la historia tuvimos esa invitación para producir más y mejor, ¿no? ¿Cuánto más? Todo lo que podamos. ¿Cuánto mejor? Todo lo que seamos capaces de producirlo y hacerlo. Voy a llevar eso a algunos números. El crecimiento de las importaciones de carne vacuna en el mundo en la última década fue del 45%. Más del 4% acumulativo anual, es decir, cada año 4% más. En cambio, de la producción mundial de carne vacuna, no llegó al 0,6% anual. Es decir, está creciendo mucho más la importación y el comercio que la producción. Es algo que si miramos en nuestro país es lo que está pasando, ¿verdad? La producción, por lo menos de carne en gancho, no estoy diciendo a nivel de la portera, ha estado relativamente estable con un leve crecimiento en los últimos años y sin embargo estamos importando mucho más carne, ¿no? Bueno, ese fenómeno se está dando en el mundo, en todo el mundo, y está llevando a que cada vez la proporción de lo que se importa sobre lo que se consume sea cada vez mayor, ¿ah? Entonces, eso es una señal sumamente firme, sumamente clara para nosotros, que nos dedicamos a producir carne de hace 150 años, ¿no? El mundo nos está diciendo preciso más, ¿no? Ese es el primer dato que tenemos que ser claros, ¿no? Y lo segundo es que nuestra producción es realmente muy pequeña en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, no vamos a mover la aguja en casi ningún lado, no la vamos a mover, ¿no? Pero tenemos una oportunidad sumamente grande. ¿Por qué se está dando esa oportunidad y por qué no va a cambiar? Es porque principalmente se explica por el crecimiento que hemos enfatizado muchas veces, que es Asia, ¿no? Hoy la mitad de las importaciones de carne vacuna del mundo es Asia. Y cuando hablamos de Asia es China básicamente, Japón, Corea y los países sudeste asiáticos. Entonces, y esos países, de su consumo, el 30% en el caso de China es importado, en el caso de Japón y Corea es el 60%. Entonces, ¿tienen alguna alternativa para esto? No tienen alternativa. Su única alternativa es comerciar, es importar más, ¿ah? Y esas cosas sus gobiernos la han entendido muy bien y por lo tanto países como Japón, históricamente absolutamente cerrados, se han abierto. Y el 99% de su importación de carne la hacen bajo acuerdos. ¿Por qué? Porque quieren carne mejor, más saludable para su población, que además está muy envejecida, que además vive sola, es decir, y la quieren, tiene un producto mejor, ¿ah? Entonces, la oportunidad en eso es absolutamente fuerte. Después tenemos a China. China, un país que no existía en el comercio mundial de carnes, hoy es el principal importador de carnes, de todas las carnes de todo el mundo. Este año va a llegar a 30.000 millones de dólares de importación de carnes. 30.000 millones de dólares de importación de carnes, es un disparate. De carne bovina va a llegar a unos 10.000 millones de dólares, es
el año pasado no llegó a 8.000 y el otro año 5.000, es decir que está duplicando el valor de importación de carne de hace 2 años, China. Para que tenga una idea de esta escala, China importa en valor de carne vacuna 6 veces más que la Unión Europea. 6 veces más que la Unión Europea. 2 veces más que Estados Unidos. 3 veces más que Japón. Entonces, y va a seguir creciendo. O sea, nuestras proyecciones son, China va a llegar a los 15.000 millones de dólares de importación de carne vacuna. Eso, si hay algo predecible que ha sido fácil predecir años atrás, ha sido ese crecimiento de China. Entonces, y además un país que, estoy poniendo el caso de China porque es obviamente el más relevante, donde es el mercado ideal para un producto como el de la carne. ¿Por qué? Porque no solo comen el churrasco, comen todos los productos del animal. Hay más de 15 tipos de cocinas sumamente enormes y sumamente sofisticadas. O sea, es el mercado ideal para un productor de ganado, de carne. Es lo que toda la vida hubiéramos querido tener, ¿no? Es un mercado como China. Entonces, y es absolutamente ilimitado para la capacidad nuestra. Entonces, ese escenario que es la oportunidad que se viene configurando y se viene solidificando en los últimos 3 o 4 años, ya es absolutamente claro. No lo hemos tenido en los últimos 150 años, esa oportunidad para un sector exportador de carne como Uruguay. Y después ha pasado otra cosa que es aún más importante también. Lo que esperábamos que iba a pasar en los próximos 10 años, de acá al 2030, pasó en 3 meses, ¿no? Por la pandemia. Entonces, pasó en 3 meses. ¿Qué es lo que pasó en 3 meses de pandemia? Ya van 6. Pero ¿qué pasó en los primeros 3 meses de pandemia? Bueno, lo que pasó fue el mayor experimento en la historia de la humanidad de cambio del comportamiento humano. Reitero, pasó el mayor experimento en la historia de la humanidad de cambio del comportamiento humano. Nunca en la historia de la humanidad hubo los cambios en el comportamiento, en las conductas nuestras, que hubo en 3 meses ahora, a escala global. Y esos cambios en las conductas han estado básicamente asociados a muchas cosas, pero fuertemente a los alimentos y a las carnes. Entonces, algo que nos lleva a aprender durante mucho tiempo, todos los seres humanos lo hemos aprendido así de rápido. Y eso no va a cambiar para atrás. Ese cambio en las conductas del comportamiento ha estado asociado a 2 cosas. Uno es a la salud y lo otro tiene que ver con la libertad. Tiene que ver con la libertad, que es una emoción, que es lo que la humanidad ha perdido en estas pandemias. Y estamos hablando, pandemia, no es pan es todo, demia viene demos, de pueblo, ¿no? Es decir, algo que afecta a todos los pueblos, ¿no? Entonces, esto que está afectando a todos los pueblos, digamos que es vinculado a la salud, por lo tanto a la nutrición, y por lo tanto también a la libertad, digamos, esa es otra oportunidad gigante que tenemos acá en Uruguay para nosotros. Y ahora voy a desarrollar un poquito más. Pero fíjense, y hago otro paréntesis, que también estamos en una situación que es única en la historia de la producción de proteínas, que tiene que ver con la peste porcina africana. Ustedes saben, esta semana ya, digamos, entró en Alemania, todavía en cerros salvajes, pero, digamos, por primera vez en la historia de la humanidad, cuando entró en la producción de carne de cerdo de China, que le mató casi la mitad del stock, digamos, jamás había pasado eso, un quiebre tan fuerte en la producción de proteínas. Entonces, tenemos un mundo hoy que no solo para los humanos, sino también para la producción de carnes y la producción animal, que está afectado por virus, por temas sanitarios. Y eso va a continuar, o sea, es muy difícil pensar en un mundo sin esto. Entonces, eso se va a incorporar para acá y va a comandar la forma en que las cadenas de abastecimiento, las cadenas de proteínas y lo que los consumidores van a buscar en los distintos productos a lo largo del mundo. Entonces, sin duda, la nutrición, la salud, la integridad de los sistemas va a ser clave hacia adelante. Y después, las propuestas de valor, digamos, que apelen a lo que es valores o, digamos, o emociones como que están
están asociadas a la libertad y también a la inteligencia, que es parte de la propuesta que acá de Uruguay estamos desarrollando en términos de marca, van a ser sumamente relevantes. Muy buenos días.